Muchísimas gracias a usted por permitirnos una vez más entrar hasta la intimidad de su hogar, en donde vamos a meditar, a reflexionar y a orar con Lectio Divina, un programa que es presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma y equipo de colaboradores, con el fin de que usted medite lo que la palabra de Dios nos presenta a diario. Francisco, el hombre de Dios, dejó su casa, abandonó su herencia y se hizo pobre y desvalido, pero el Señor se hizo cargo de él. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza. Concédenos caminar tras sus huellas para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo, entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 138. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas.
Condúceme, Señor, por tu camino. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Condúceme, Señor, por tu camino. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Dice el Señor. Canta aleluya al Señor, al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana, llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora que ya hemos escuchado los textos bíblicos, nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, que como San Francisco de Asís nos invita a escuchar su palabra y a seguirlo en el camino de la vida. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándolos para que hoy con toda la iglesia pues nosotros nos alegremos en esta memoria, es decir, la celebración de San Francisco de Asís, un santo de los que se ha dicho es de los más grandes de la iglesia, que en un tiempo difícil de mucho materialismo dentro de la iglesia, pues él mismo vivió la pobreza. Él decía que era el esposo de la señora pobreza, pero ante todo tenía una pobreza espiritual, poner a Dios como su riqueza más grande. Para que nosotros podamos hacerlo, por eso invocamos al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien,
Platicando sobre San Francisco de Asís, me contaba una persona que hay grupos de franciscanos, o sea, seguidores de San Francisco, no solamente sacerdotes, laicos, que no son católicos. Es decir, la fuerza de San Francisco es tan grande que en otras religiones no católicas también lo siguen. Los anglicanos, por ejemplo, o algunos grupos nacidos del protestantismo. Pero ¿cuál es el secreto de este santo? El secreto de este santo es poner a Dios en primer lugar como la riqueza máxima. No es que es un santo que bendice la pobreza. Él mendicaba, se dice, ¿no? O sea, mendigaba, se dice, ¿no? Y vivía de eso, de mendigar. Y claro, siempre comió San Francisco. Murió muy joven, por cierto, por muchas penitencias. Pero lo importante de este espíritu de San Francisco es que Dios es lo principal. Y todo lo demás se usa en relación a la fe en Dios, el valor supremo. Por eso hoy nosotros nos encontramos con un hombre que verdaderamente habla de su conversión. Pablo habla de los Gálatas y dice: Dios me había elegido a mí. Y Pablo tenía mucho, no es que tenía mucha riqueza, pero era un gran personaje. A veces la riqueza no es lo material que tenemos, sino la fama, la posición, el nombre, el apellido. Bueno, sucede que San Pablo dice ciertamente que hablaban de él y decían que era un perseguidor. Y sin embargo, yo estaba destinado y elegido por Dios. Qué hermoso esto, porque San Francisco sintió que Dios lo llamaba. Y lo llamaba sobre todo escuchando su palabra. Él pasó un día por un pueblecito donde estaban diciendo la misa y escuchaba el evangelio que decía: cuando vayan no lleven nada de dinero, ni otro par de sandalias, no lleven nada para el camino, vayan porque el mundo necesita ser evangelizado. Y eso fue lo que hizo San Francisco. La pobreza estaba en orden a la evangelización. Entonces él dudaba: me hago monje o predico, y el Señor lo iluminó. La mayor pobreza y la mejor pobreza es aquella de tener a Dios sobre todo, y de ahí viene el uso adecuado, el uso moderado y al mismo tiempo el uso inteligente de todas las cosas materiales. Preparémonos a la meditación. En estos momentos nos preparamos para meditar y nos preguntamos: ¿qué nos dice el texto? Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿nosotros somos realmente libres de las cosas? ¿Somos libres de aquello que puede aprisionar, el famoso materialismo, ¿no? Que causa corrupción, que causa crimen organizado, que causa tanto? ¿Somos realmente libres de esto? ¿O somos parte de la esclavitud moderna del materialismo? Y la segunda pregunta: ¿qué has dejado tú para seguir a Cristo? Y claro, no se trata solo de las cosas materiales, pero también a veces preferimos las cosas a las personas. Y esto se da en la familia. Qué triste que haya más preferencia por tener cosas que por ser mejores personas. Preferimos los bienes espirituales a los materiales. Dejamos aquello que se opone a la práctica de la caridad. Preparémonos a la oración. Ahora pongámonos en oración, preguntándonos: ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy nos dirigimos a aquel que era la mayor riqueza de San Francisco y le decimos: oh Cristo, tú has sido el más pobre, porque siendo rico como Dios, te hiciste pobre como hombre, para poder salvarnos y enseñarlo la riqueza verdadera que es la voluntad del Padre. Gracias, Señor, por el ejemplo de tu siervo San Francisco, que podamos como él seguirte en pobreza, seguirte siempre en desprendimiento, y que nuestra mayor riqueza, como lo fuiste para él, seas tú siempre, oh Cristo, el más pobre, cuando estabas en la cruz. Amén. Ahora es el momento de la contemplación. Es el momento de colocarse en la presencia del Señor.
Hoy en la contemplación, el Salmo 138 dice: Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Cuando San Francisco, que era un hombre muy rico, tenía muchísimo, heredero único de una familia que era la más importante económicamente del pueblo, de Asís, el Señor lo llamó. Él dijo: ¿qué camino seguiré? Y el Señor le mostró el camino. Entremos en este momento ciertamente en la contemplación. Recordemos que en el Evangelio, pues Marta quería hacer muchas cosas, pero María había elegido la mejor parte, que es la mejor parte de la escucha de la palabra. Y eso fue lo que escuchó San Francisco. La palabra te indicará el camino. Por eso, entrando en esta contemplación, imaginando a Jesús que está hablando con Marta y con María, decimos: condúceme, Señor, por tu camino. Es el tiempo de la acción. Preguntémonos, ¿qué me hace vivir el texto? Finalmente, en la acción, hoy queremos proponernos, pues, ante todo, la escucha de la palabra. No es que San Francisco veía cosas extrañas y se le ocurrió esto de predicar con el ejemplo de la pobreza, ¿no? Él ciertamente escuchó lo que Cristo había dicho: no anden preparando cosas para el camino, porque el camino de la vida se acaba. Preparemos las cosas del corazón. Y naturalmente, hermanos, pues proponernos también nosotros, dándole en primer lugar a la palabra de Dios, tener en este mundo un uso adecuado de las cosas. No se trata de ser miserable, de estar contra la riqueza, de ir contra el desarrollo. No, se trata de que primero valga la persona humana. Y esa persona humana es nuestro mayor tesoro, que está presente en cada pobre. Por eso nosotros encomendamos esto hoy a María Santísima. Cuánto amó San Francisco de Asís a la Virgen María, y también a él le pedimos, a San Francisco, que interceda por nosotros, especialmente por aquellos víctimas de estas lluvias que están cayendo en tanta pobreza. San Francisco de Asís ruega por nosotros. Amén.